la reunión. Bueno, voy a compartirle algo que me les puede servir para el desarrollo del trabajo. Y es a ustedes en el correo. En el correo les envié el texto guía. El texto guía, el módulo que teníamos antiguo de estadística descriptiva. ¿Lo están viendo en la pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ¿qué tiene bueno este módulo? Tiene bueno que tiene la información que ustedes van a desarrollar dentro del curso. Inicialmente van a encontrar conceptos básicos, que son las variables estadísticas, que es lo que les estamos pidiendo, caracterización de una variable cualitativa, que son tablas de contingencia, cómo se hace la planeación estadística, cómo se hace la recolección de la información, la organización de la información, que son tablas de frecuencia, y cómo se presenta la información. Esta presentación de información es elaboración de gráficas, después de haber elaborado tablas de frecuencia. Es un resumen. De ahí que cada una de ellas se comporta de una manera muy particular. Algunos de ellos presentan, por ejemplo, algunos trabajan con barras, algunos de ellos trabajan con diagramas de pastel. Toda la información de cómo trabajan las van a encontrar en el mismo texto, en los párrafos. Después van a aprender a calcular las medidas de tendencia central, van a calcular las medidas de dispersión y por último vamos a ver las medidas bivariantes, cálculo de regresión en todo el curso. Ahora vamos a preguntas, dudas sobre el módulo. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre el módulo? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? No, señor. Bueno, entonces continuamos. ¿Sí? Qué bacano. No, chévere. Ya se va acostumbrando. Sí. Pero sueño. Debe estar donde mi abuelita. Disculpe, profesor, buenas noches. Lo que sucede es que no se está escuchando el audio de lo que está presentando. No, parece que se conectó. ¿Qué tal se escucha ahí? Ahí ya se escucha. Ahora sí, sí, señor. Bueno, listo. Como cronograma de trabajo, ustedes deben registrar las actividades que van a desarrollar. Consulta de actividad, consulta de términos, de variables cualitativas, definiciones de variables, de definiciones de variable cualitativa discreta, cuándo lo van a hacer, quién lo va a hacer, consultar la definición de población y muestra, consultar cómo elaborar una gráfica en Excel,
consultar cómo elaborar tablas de frecuencia, cómo elaborar gráficas de laboratorio, consultar, registrar también las características de la variable cualitativa y de pronto ir avanzando para ver cómo se van a elaborar las tablas de frecuencia para variables cuantitativas. Después de que presenten el cronograma, porque se tiene un puntaje de 10, van a pasar ustedes a otra actividad. Van a registrar y van a escoger el tema del laboratorio que van a desarrollar. Están divididos en 5 posibilidades, con 5 posibles combinaciones. Cada uno va a escoger el tema que va a traer y que va a presentar. Más adelante vamos a ver un ejemplo sencillo. Las variables son atributos que describen personas o cosas. Y las variables pueden ser de tipo cualitativo y cuantitativo. Las variables de tipo cualitativo son nombres o etiquetas. Y esas variables cualitativas pueden ser como aparecen aquí en pantalla. Esas variables pueden ser Tutor, nuevamente se fue el audio. ahí, las variables cualitativas. ¿Qué tal me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ya se volvió a escuchar. Bueno, Sí, señor, ya está el audio. bueno, Sí, señora, ya se escucha. avísenme porque pueden haber problemas que me dejen incomunicado. Estoy probando este sistema. Esas variables de tipo cualitativo, ¿sí? Miden características, como los ejemplos que están en la parte inferior. Determinan géneros, determinan, califican, determinan una raza, determinan las características de la raza, las características del género. Así como existen las variables cualitativas, existen las variables cuantitativas. Y esas variables cuantitativas, como su nombre lo indica, son números. Esos números, esas variables pueden ser discretas o continuas. Dentro de las variables discretas, ¿sí? Las variables discretas son números enteros que ustedes van a ver registrados. Un ejemplo de una variable cualitativa son el número de hermanos que tenemos en la familia. Yo tengo 4 hermanos, digamos William puede tener 3 hermanos, Gladys puede tener 2 hermanos, Daniel 2 hermanos o 3 hermanos. Todos tenemos números enteros, pero no vamos a tener decimales, no vamos a tener 3,5 hermanos. Las variables continuas son las que tienen fracciones, son las que tienen decimales. Esas variables las empleamos mucho en la casa. La empezamos a emplear cuando nosotros aumentamos o medimos temperatura, cuando determinamos la altura de una persona, el peso de una persona, la velocidad, el grado alcohólico o la hora. Esas son variables de tipo cuantitativo continuo. Esas variables cuantitativas continuas implican desarrollar una tabla de frecuencia que lleve intervalos. Entonces ustedes van a aprender a hacer tablas de frecuencias con intervalos. Bueno, ¿qué es caracterizar una variable cualitativa? Caracterizar una variable cualitativa es elaborarle la tabla de frecuencia, elaborarle el gráfico y calcularle la moda. Eso es caracterizar. Ahora vamos a tratar de ver una base de datos donde vamos a tratar de caracterizar variables. ¿Listo?
de acuerdo a la definición que nosotros teníamos, para irnos inmediatamente a nuestro trabajo. ¿Listo? Quiero que me ayuden. Observen la pantalla y observen el primer dato que encuentren al frente, debajo de la variable. Tipo de vehículo, ¿qué tipo de variable puede ser? ¿Es un número o es una cualidad? Una cualidad. Es una cualidad, démosle un color a esa variable. Entonces esa variable, vamos a ver si me deja trabajar acá, es una cualidad. Entonces es la primera variable cualitativa. Grado de alcohol de un conductor. Observen que tiene una cifra decimal, 1,2. Es cuantitativa continua. Es una cuantitativa de tipo continuo. Correcto. Perdón. Listo. Género. Cualitativa, ¿no? Edad. Es cuantitativa discreta. Correcto. Estamos bien. Número de heridos. Cuantitativa Cuantitativo estricto. La discreta. discreta. Muertos. Cuantitativo discreto. Discreta. Involucra peatones. Cuantitativa discreta, ¿no? O cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, correcto. Mes. Mes. Cualitativa. Listo. Día de la semana. Cualitativa. Hora. 21 horas, 10 minutos. La podemos clasificar dentro de las continuas. Otros factores, cualitativa. Costo estimado. Observen el dato. Costo estimado. Costo estimado. Una variable cuantitativa. Continua. No, discreta. Fíjate que porque tiene coma Decimal. 0. Coma 0. Si el dato me llega a presentar, por ejemplo, ese dato 10.452.553,1, ya se me vuelve continua. ¿Vio? Hay que tener en cuenta eso porque a veces uno se pega unas confusiones. Velocidad. En este caso, la velocidad para nosotros es continua, pero los datos están cerrados. Entonces, sería una variable de tipo cuantitativo discreto. ¿Listo? Porque nosotros encontramos datos de velocidad de 120,8. Cuando decimos 120,8 estamos hablando de un dato de tipo cuantitativo. Tipo de vía es una variable de tipo cualitativo. Ahora, con estos datos, ustedes ya pueden presentar dentro del foro una clasificación de variables. Esa clasificación de variables la van a hacer para la base de datos. Nuestra base de datos es esta. En nuestro caso es el número del paciente, la fecha de ingreso, la hora de ingreso. Pregunto y ayúdenme. Fecha de ingreso es una variable ¿de qué tipo? Cuantitativo.
Cualitativa. Cualitativa, esa sería cualitativa. Hora de ingreso, Continua. sí, continua. Hora de salida, continua. Día, Cualitativa. cualitativa. EPS, cualitativa. Cualitativa. Categoría, Cualitativa. listo. Afiliación, Cualitativa, ¿no? ujú. Género, muy característico, cualitativa. Edad, 3, 31, 62 años. Edad, en este caso, por la presentación, Cuantitativa continua. no, es discreta, hijo. Trabájala como discreta, porque fíjate que no hay fracciones. Peso, peso, peso. Aquí tengo los datos de peso. 12,5, 60,0, 72,5. Continua. Continua. Estatura. Estatura. 1,74. Discreta. ¿Quién más me dice discreta? ¿Quién más? ¿Mm? Fíjense que tiene Continua. continua. Entonces, continua. Continua. Sí, continua. Continua. Estado civil. Cualitativa. 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 Número de hijos. Cualitativo. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Ok. Tipo de sangre. O positivo, A positivo. Cualitativa. Cualitativa. Enfermedad. Cualitativa. Cualitativa. Tiempo de espera en minutos. 150, 178, 120. Cuantitativa Con- discreta. ¿Cuantitativa de qué tipo? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta. Discreta, correcto. ¿Están bien? Número de visitas en el último trimestre. Cuantitativa discreta. Sí, señora. Calidad de la información suministrada en pacientes. Regular, excelente. ¿Qué tipo de variable? Cualitativa. Sí, señora. Clasificación del servicio. Cualitativa. Sí, señora. Cualitativa. Entonces, ustedes ya han adelantado trabajo. ¿Qué han hecho? Han clasificado sus variables. Perdón, corro esto. Han clasificado. Eso es lo primero que tienen que hacer después de bajar la base de datos. Perdón, me voy a alejar un poco más. ¿Está congelada la imagen o...? Igual estoy pensando yo. ¿Está congelada la ¿De imagen? dónde están mirando todos esos datos? Yo tengo la... Yo los Sí, estoy señor, viendo- está la imagen está congelada. sí, ¿Está yo los congelada? estoy viendo es en la guía, Yo estoy No está mirando es mi viendo, guía. no está Sí, viendo mi compañeros, imagen. el archivo de Excel, ahí está. Tienen el archivo, una pregunta, ¿están viendo la imagen? No, profesor. Lo que estamos viendo es todavía lo del ejercicio del ejemplo que usted nos estaba dando. El primer ejercicio. Sí, Sí, señor. señor. Costo del estimado del siniestro, velocidad, tipo de vida. Aquí. Aquí. Estoy compartiendo con ustedes. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Me comentan? ¿Están viendo la pantalla, el Excel? Ahora señor. sí, Señor, señor. ahora sí. Ahora sí.
Sí, ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que vimos, tenemos la clasificación de las variables de acuerdo con las definiciones. Ustedes lo que hacen es, ya como tienen estas definiciones, las van a reportar en número. ¿Listo? En el foro, repórtenlas en número. Repórtenlas en número, las clasifican y las cuentan. Para eso, el mismo Excel les presenta una opción que se llama, voy a tratar de ubicarme acá a la derecha. Acá. Hay una opción que se llama traslocar y ustedes De nuevo, profesor, no estamos viendo lo que usted está haciendo. Se quedó bloqueada la imagen. quedó bloqueada la imagen, Sí, señor. La pantalla detengo verde. y vuelvo a compartir. Bueno, Entonces traslado, ¿me cuentan? ¿Se ve? Sí, señor. Bueno, entonces copian los títulos, trasladan los títulos y los van a organizar. Los organizan porque el Excel les da esa oportunidad, simplemente les da clasificar, les da ordenar, filtrar, les establece un filtro. Y ustedes la clasifican y cuentan sus variables y las presentan dentro del foro. Después de presentar esas variables en el foro, ¿esa es una tabla de contingencia? esta es una tabla, es la base de datos de ustedes. Esa es su base de datos. ¿Sí? ¿La están viendo? ¿Me Sí, avisan? señor. Bueno, esa base de datos que tienen, les recomiendo, sombreen todos los datos desde arriba, desde el marco. Y le dan a la opción insertar y va a aparecer la opción de tabla dinámica. Entonces, guárdenla como tabla dinámica. ¿Listo? Ujú. Señor. ¿Qué les permite esa tabla dinámica? En un momento dado, les permite clasificar las variables. Una variable de las que estuvimos hablando, una cualitativa, ¿cuál puede ser? ¿Quién me ayuda? Dame una variable cualitativa. Género. Género, nombre. Género, ¿vale? Enfermedad. Enfermedad, bueno, es grande. Esa es de las grandes. Bueno, Podría ser enfermedad. la edad. Vamos a trabajar con enfermedad, que es una de las grandes. ¿Listo? Le dan clic en la parte derecha de la tabla dinámica. De una vez se activa en la parte de filas y trasladan también la misma variable a valores. Edad y valores. La tabla dinámica me está diciendo que por amenaza de aborto se atendieron 2 pacientes. Por amigdalitis no especificada un paciente. Entonces, yo ya tengo los primeros datos de mi variable cualitativa, porque tengo la variable y las especificaciones y la cantidad de datos. Eso lo veo representado en estadística aquí. No. No pueden este. Generalmente en estadística ustedes trabajan las tablas de frecuencia de la siguiente forma. En la primera columna siempre van a encontrar la variable. En la segunda columna van a encontrar la tabla, la frecuencia absoluta. Algunos autores llaman a esa frecuencia absoluta, la llaman como
Algunos autores la llaman F minúscula u otros le llaman N. Bueno, otros autores en la segunda columna van a encontrar ustedes la frecuencia relativa. Algunos autores llaman a la frecuencia relativa H, otros la llaman F. Si yo la llamé F, aquí la voy a llamar H. Otros autores le dan el nombre a la siguiente columna, le dan el nombre de frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué las estoy separando con color? Porque ustedes van a notar que se repiten esas variables. Esas variables las van a encontrar de la siguiente forma. La frecuencia absoluta acumulada corresponde a la cuarta columna y se puede representar como su predecesora con una F pero en mayúscula, una F mayúscula y una N pero en mayúscula. Representación son los datos acumulados de la anterior variable. Y finalmente es la frecuencia relativa pero acumulada. Se puede escribir en mayúscula H o algunos autores la expresan con F. Entonces sería la frecuencia relativa pero acumulada. Esa es la distribución de una tabla de frecuencias. Dudas, preguntas, ¿cómo se calculan? Cada una de ellas. Cada una de ellas tiene una forma muy particular. Entonces esta se llama F. ¿Sí? F. Generalmente H. Mi nomenclatura es la primera. F para la absoluta, H para la relativa, F mayúscula para la absoluta acumulada y H mayúscula para la relativa acumulada. Preguntas. 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 ¿Cómo se calculan? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se calculan? Bueno, esta es la representación. Las variables. Recuerden esta presentación que es muy básica. La absoluta es la segunda columna. La primera es la variable. La absoluta es la segunda columna. La relativa es la tercera variable. La absoluta acumulada es la cuarta columna y la relativa acumulada viene a ser la quinta columna. Bueno, vamos a ver si en caso de que nos falte tiempo, pregunto, ¿cuándo nos podemos volver a reunir? Y yo les envío el vínculo para continuar. Vamos a tratar de ver un cálculo. ¿Me contestan? Porque lo que hay que hacer es bastante largo. No, mañana hay. Mañana hay una web. Sí, Pero mañana podría- estaría bien. Considero que el sábado. También. Profe, lo que pasa es que yo estoy terminando, es como la primer parte de la guía, que es el otro ejercicio. ¿Cuál es Entonces, el otro digamos, ejercicio? como de esto yo todavía no había hecho nada. ¿Cuál es el primer ejercicio? El otro, Sí, señor. el otro ejercicio O sea,
las respuestas. El ejercicio, el laboratorio, ya ahorita estoy terminando el laboratorio para entregarlo ahorita en el foro. Entonces, de este otro no he hecho nada, ni he revisado el material, nada. Bueno, Sí, me siento un poquito como perdida, porque no había revisado como todo el material. Pero si pudiéramos hacerlo el sábado, pues ya mañana, como tenemos tiempo de revisar todo, y el sábado ya lo que hayamos como adelantado para tener preguntas. bueno, la variable sería sábado en la tarde. Sí, ¿Listo? señor. 3 de la tarde. Vamos a hacer 3 de la rápidamente. tarde. 3 de la tarde. Variable cualitativa, género. Ustedes tienen la posibilidad con la tabla dinámica de trasladar los datos de su variable a otro espacio para empezar a construirla. Por ejemplo, la puedo descargar acá. En total ya me dio el valor de la variable. Tengo aquí la frecuencia absoluta. La relativa, la acumulada y la relativa acumulada. Tiempo, me dicen qué horas son. 8:36, bueno, tenemos tiempo. Entonces, aquí están las variables. Totalicen, perdón. Totalicen para sacar los datos de la variable. Totalicen, suma, dio 67 y 53. 67 es el dato. Totalizo. Después de totalizar ya tengo mis datos. Me dan 120 datos. La frecuencia relativa es igual al dato de la frecuencia absoluta que estoy considerando, dividido por el total de datos. Ese total de datos, cuando lo estoy trabajando en tablas, debo dejarlo fijo. Entonces le doy F4. En algunos casos, algunas computadores no permiten esta herramienta. Bien. Le doy F4 para ya fijo. Mi dato lo dejo fijo y lo multiplico por 100 para reportar el dato ya con valores decimales. Le dejo, déjenle siempre un solo decimal y después van a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Al calcular el primer dato de la absoluta acumulada, inmediatamente pueden calcular el segundo dato de la tabla, sumando siempre el primero, siempre hay el primero más el segundo. En este caso es sencillo porque son dos datos. Y la relativa acumulada es simplemente sumar el primer dato y el segundo dato, que es el que me sirve a mí para repetir, sería el dato que acabo de calcular más el dato siguiente en la clase correspondiente. Aquí yo ya tengo mi tabla de frecuencia. Tengo mi tabla de frecuencia para una variable cualitativa que es la variable género. Tabla de frecuencia género. ¿Sí? Género atendido. Género atendido en
Hospital Federico Lleras. Bueno, entonces ya tengo mi tabla. Ya Profe, en la absoluta acumulada de mujer sí está bien ese número. 120. Sí, hija, el dato siempre, desafortunadamente, yo trabajo siempre la cualitativa solo con estas 3 columnas. ¿Ya? Pero hay otros autores que trabajan estas 2 columnas, porque aquí yo estoy acumulando los datos de hombre, 67 hombres, más las mujeres. Entonces me está dando un dato total de la población. Estoy diciendo que hay 120 asistentes a atención médica, de los cuales 67 de ellos son hombres. Entonces, por diferencia salen las mujeres. Sí, 53. Sí, señor. En la relativa lo mismo, pero es un dato total. Esto se vuelve interesante cuando uno trabaja las cuantitativas continuas. Bueno, gráfica. ¿Cuál es el dato más grande entre hombre y mujer? Hombre. De hombres 67. Hombre, ¿cuánto es el dato de hombre? 67. Correcto, entonces acaban de calcular la moda. Entonces la moda para esta tabla es 67. En algunos casos sabemos que la moda es el dato que más se repite, pero en tablas de frecuencia la moda es la frecuencia más alta o el valor más alto. ¿Listo? Y ese 67 corresponde a hombres. ¿Ya? 67 corresponde a hombres. O sea, que la mayor cantidad de personas atendidas durante ese periodo de tiempo fueron 67 hombres. Ahora, ¿cómo hago una gráfica? La gráfica que yo puedo hacer es un pastel. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de colocar la variable acá y aquí al lado derecho coloco el valor relativo porque voy a hacer un pastel. El valor relativo me lo da la frecuencia relativa a la tercera columna. Sombreo los dos, los copio y inmediatamente me voy a insertar, me voy a ecuación, me voy a la gráfica y escojo mi gráfica. En este caso, espera un momento, por acá. Tengo las opciones para escoger mi gráfico. Me gusta más aquí una opción que me habla de las características, porque la opción me dice que el 44% es mujer y el 56% son hombres. Entonces, confirmo. Y aquí están los datos. Entonces me está diciendo él cómo se está comportando mi población. Trabajen siempre con un decimal para no tener problemas. Le colocan el título. Hay un video que está en el foro que dice cómo deben colocarle los títulos y los ejes en caso de que se presenten. Esta es una forma, el laboratorio lo que quiere es que ustedes practiquen cómo hacer pasteles, cómo hacer una gráfica de barra y cómo hacer histogramas. Para mí lo más complejo son los histogramas, que es algo que debemos hacer, es lo que pienso hacer el próximo sábado. Entonces, vamos a hacer un diagrama de barras. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿20:44? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Sí, señor. Faltan como 15 minutos. Bueno, eso es porque me preocupa es el tiempo. 44. Bueno, 15 minutos. Ay, Vamos. profe, que pena una pregunta. Profe, una pregunta. Usted veo que está haciendo la grabación de la presentación. ¿Ese link usted nos va a subir a la plataforma? ¿Nos hace el favor? Lo voy a subir por el espacio de mis grupos, ¿listo? ¿Listo? Listo, gracias, profe. Pregunto. Gracias, no le quito más. Todos están en el grupo, me dan los números de los grupos, si pueden. Con eso yo sé si hay de otros grupos y los subo
¿En qué lado? Porque los que van a tener este dato son mis estudiantes del grupo de Skype y los grupos que tengo asignados. Entonces, hay algunos que de pronto pertenecen a otro docente y me quedo perdido. ¿Ya? Yo soy el grupo 101. Bien. Tú eres No estoy de... como profesor, pero me enteré por otro grupo en el que estoy con otros compañeros de estadística. Ah, bueno. Entonces, lo voy a colocar en el vínculo que dice en el espacio de la parte técnica del foro general. ¿Listo? Para que lo puedan recoger de ahí. ¿Listo? Bueno, Perfecto. tiempo. Bueno, vamos a cambiar la variable. Hay una variable grandísima que la estábamos viendo que es enfermedad. Súper grande esa variable. Y desafortunadamente esa variable, aquí la tengo, Tiene muchos números chiquitos. tiene muchos números, muchos datos, entonces esa variable, ¿qué hacen? Trasladen los datos, afortunadamente esa variable siempre trasladen los datos, no me trasladen los totales ni los títulos, porque se pega uno unas enredadas y ustedes se van a pegar unas enredadas de la Madonna. Aquí están los datos de la variable. Vamos a abrirla un poco. Entonces aquí yo tengo mi variable. Y aquí yo tengo mi frecuencia absoluta. Voy a mirar, vamos a darle nombres. Tiempo. Me da pena. Me van ayudando con el tiempo porque me preocupa el tiempo. 8:46. O sea, estamos corriendo, como si estuviéramos jugando béisbol. Bueno, tengo aquí mis datos, entonces sombreo. Vamos a hacer la barra. Pastel no les aconsejo, porque no se alcanza a ver, es demasiado... Apiñado. Queda apiñado todo, inclusive hasta la misma barra. 300. Y en ese caso, entonces, ¿cuál recomiendas? Presenten la barra, recomiendo, presenten la barra mejor en vez del pastel. Mire cómo quedaría. Sí, mira, queda mejor. Mire cómo quedaría. Queda mejor que el pastel. Porque en el pastel no podríamos ver los datos. ¿Ya? Queda mejor. Ahí Bueno, acá están paraditos. se nota mejor esta que el pastel. Mírenlo. ¿Sí? Ahí se notan como son muchos datos, ya le toca a la persona que está revisando, tiene que acercarse y mirar a ver cómo están definidas cada una de las variables. Bueno, eso es un consejo. Entonces ya tenemos cómo hacer gráficas de barras, cómo hacer pasteles y el próximo sábado vamos a hacer, para laboratorio también vamos a hacer las tablas de frecuencias para datos agrupados. Recomendación, hay un video que dice cómo hacer tablas de frecuencias para datos agrupados. Que está en donde. De momento cambio. A ver si me permite el equipo. Yo estoy viendo la página, el blog que nos enviaron en un correo. El blog, hay dos blogs. Está el blog inicial que tiene el director de curso. ¿Sí? El director de curso y el blog que en un momento dado, pues, en un momento dado nosotros diseñamos cada uno su blog. Hay un blog que se llama, el mío se llama Francisco Cabrera Díaz, búsquelo en YouTube, ¿qué? En Blogspot. No puedo ingresar al espacio del campus. Hay un espacio, vamos a ver si me permite, no puedo. En Skype. Permite, no me permite tampoco. El blog lo encuentran en YouTube, Francisco Cabrera Díaz, estadística descriptiva. Van a encontrar información en el blog y van a encontrar
En los foros les coloqué un espacio para ingresar a una aula de estadística descriptiva donde ustedes pueden encontrar más información, ejemplos y el desarrollo de los trabajos en Excel. ¿En los foros? En los foros, sí, en los foros, sí, en los foros. En los foros del 100 al 122, a los foros que me fueron asignados. ¿Sí? Bueno. Preguntas. Profesor, buenas noches, mi nombre es Daniel. Lo que sucede es que el día de mañana, como tienen programado la siguiente reunión, digamos, por temas laborales no puedo asistir. ¿Esta Ajá. reunión también va a ser grabada? Esa va a ser grabada. Sí, se la graban. La graban la vamos a trabajar con el material que emplea la universidad. Este es un material nuevo, el Zoom, que es un material que me permite hacer reuniones muy rápidas. ¿Ya? Entonces la va a grabar el director o la persona que la vaya a hacer y la presentará a ustedes. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? Profe, pero esa es la primera webconferencia. Esta es la primera webconferencia, va a ser mañana. Ah, ok. Hecha Sí. por el director. Pero yo hice la primera para ustedes en grupo, para que ustedes tengan el chance de poder compartir, recibir más información. Una la del director y la otra la que yo les puedo dar. ¿Ya? Profe. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sábado a las 3. Sábado 3 Sábado. p.m. Sábado 3 de la tarde, ¿vale? Vale, profe. Bueno, Profe, qué pena, una pregunta. ¿Hay algún método para corroborar que los resultados que nos den de los datos sean correctos? los datos de la base de datos que tenemos, ¿sí? Sí, sí, señor. Esos datos fueron tomados del Federico Lleras. Fueron tomados del Federico Lleras y fueron reportados. Pero esos son datos del 2014. Eso es otra cosa que tenemos que hacer el sábado. Esos son ¿cuántos datos fueron? ¿Se acuerdan? La base de datos, ¿cuántos datos son? ¿Cuántas filas? No, yo no. No las he visto bien, profe. Yo no. Entonces, cuéntenlos. Son 120, profe. Son 120. Son 120. ¿Y a qué corresponden? Bueno, eso es algo que nosotros vamos a tratar de definir población. Van a investigar en el módulo qué es población, qué es muestra, y vamos a tratar de definirlo el sábado para hacer después la gráfica de las gráficas de variables cuantitativas continuas. Le faltaría, es lo único que les falta. Y si ¿Qué hay, es población y la otra qué es, profe? ¿Cómo, hijo? ¿Cómo? ¿Qué es población y la otra pregunta cuál es? ¿Qué es población? ¿Qué es muestra? ¿Qué es unidad estadística? ¿Qué es ubicación espaciotemporal? Estaba yo tratando de mostrarles. Ay, el módulo. Porque tengo el módulo en algún lado que no me lo deja ver. Aquí está mi módulo. El módulo tiene, me parece que en la página 22 aparece la información de qué es población, qué es muestra y hay unos ejemplos de población. En algunos foros he colocado datos y aclaraciones de población y muestra que ya me los están pidiendo. ¿Listo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Preguntas? 5. Dan 5 minutos. Otra pregunta, aprovechemos. A ver, preguntas. Profe, ¿cuál era la Profe, que te decía? Ubicación espacial. Es que no le entendí muy bien. Sí, ubicación espaciotemporal. ¿Sí? Vale, gracias. Ubicación espaciotemporal. ¿En qué parte? Página 22. Hay unos ejercicios dentro del mismo módulo. Aquí está. Aquí está el módulo. Módulo.
Hay un ejercicio, vamos a ver. Profe, una pregunta de ese documento, ¿dónde lo encuentro? Porque yo estoy viendo es la guía, pero esa tiene 12 páginas. No, ese documento se los envía al correo interno. ¿Tú eres del grupo 101? Sí, señor. Ya está en tu correo. Está en el correo Ah. online virtual y en el personal. Ah, bueno, sí, señor. ¿Listo? Listo, ya, ahí está. Gracias. En ese, ahí lo van a encontrar. Es que aquí hay un ejemplo muy claro de... tenemos que hacer tablas de contingencia. Hay un ejemplo muy claro de población y muestra que está dentro del módulo. Parámetro. Bueno, aquí hay un ejemplo muy clásico. Tiempo. Bueno, dice lo siguiente. La Universidad Nacional Abierta de Distancia desea establecer cuántos estudiantes hacen uso de la biblioteca en la Universidad de San Juan de Pasto. El coordinador zonal de la biblioteca es designado para este trabajo y decide hacer la investigación el día 14 de mayo del 2005. Determine población y muestra. Entonces tenemos un sitio, ¿dónde? En el CEAD de Pasto, ¿cierto? ¿En dónde? En la biblioteca, el día 14 de mayo del 2005. Entonces, el módulo trae unos datos que dice que la población es el conjunto de medidas, individuos u objetos que comparten una característica en común. Aquí, ¿cuál sería la población? El pueblo, la ciudad. El pueblo, la ciudad. ¿Qué más? Ideas. La población se basa en 4 características, que es contenido, tipo de unidades y elementos, ubicación espacial, ubicación espacio-temporal. Vuelvo y leo. Población es el conjunto de medidas o individuos u objetos que conforman una característica en común. ¿Cuál sería la población en este ejemplo que dice la Universidad Nacional? Desea establecer cuántos estudiantes. Ajá. Sí, pero correcto. Estudiantes de la universidad. ¿De dónde, hija? Del CEAD de San Juan de Pasto. Correcto. Entonces la población son los estudiantes de la universidad en San Juan de Pasto. ¿Cuándo? El 14 de mayo del 2005. Esa es la definición de población. Estudiantes matriculados en la UNAD, en el CEAD de Pasto, ¿sí? que van a utilizar la biblioteca en San Juan de Pasto en el año 2005. Cuando uno precisa el día, ya delimita el espacio y ya lo vuelve muestra. Entonces, este es un ejemplo muy típico para nosotros poder el próximo sábado clasificar nuestra población, nuestra muestra, la unidad de estadística y resolver las dudas que ustedes tengan. ¿Listo? ¿Entendiendo? ¿Entendido? Listo. ¿Qué les parece? ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme. Muy chévere, profe, esta dinámica. Bueno. Porque podemos participar. Profe, usted tiene o nos puede enviar, no sé, pues, el link del grupo de Skype. Claro. El grupo se llama Asesorías Estadística Estudiantes, no sé, a ver, si me lo permite. Copiar. Busquen a Francisco Cabrera Díaz, me escriben y yo los adiciono al grupo. En el grupo en este momento hay 142 personas. Entonces me buscan, el grupo se llama Estudiantes de Estadística, atendido por Francisco Cabrera Díaz. ¿Por dónde lo envío? ¿Por dónde lo envío? ¿Por el Skype? ¿Por dónde lo envío, hijo? Lo voy a colocar. Aquí en el chat de Zoom. En el chat, profe, para buscarlo al Skype. Chat. Sí, señor. Mi Skype es Francisco. Pero arriba está el nombre del grupo. Ingresen a asesoría. Asesoría Estudiantes Tutor Francisco Cabrera, 2018-164. Sí, ese es el grupo.
para que ahí van a encontrar información para que desarrollen las, digamos, de las actividades. Profe, el sábado también va a trabajar los histogramas. Ya el sábado vamos a ver histogramas. Listo. ¿Listo? Ya cambiamos de tema porque ya tenemos que ver otras cosas. Tenemos que ver ese histogramas. ¿Sí? ¿Listo, profe? Ya, bueno, entonces me alegra haberlos escuchado y feliz noche y hablamos el sábado. Hasta Gracias, pronto. profe. Pase buena noche. Luego a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta